¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Presentamos en esta ocasión una videocámara Sony Handycam en formato mini DV con capacidad de leer tarjetas de memoria tipo Memory Stick Duo, y también les comento que tiene una pantalla de 2.7 pulgadas tipo LCD híbrida, la cual nos va a permitir llevar a cabo funciones o ejecutar comandos tocando la pantalla precisamente, ¿ok? Esta videocámara tiene un zoom digital de 480x por 12x de óptico, tiene sonido estéreo, aquí vemos los micrófonos de estéreo, la ranura para la memoria que les había comentado, ahí está Memory Stick Duo, la visión nocturna, Night Shots, las conexiones, aquí vamos a ver las conexiones de Sony. Ahí está, una conexión muy propia de Sony en algunas videocámaras, al video, el remoto también, ok, vamos a colocar, ahí está, las funciones de cassette, tarjeta, y bueno, playback también. El único inconveniente aquí es que el visor está dañado, es decir, tiene una pieza que hace la función de amplificación de lupa, entonces esa pieza es la que está faltante en este equipo. Vamos a ver, es esta pieza, la pieza que va aquí al final y la cual nos permite ver más amplificado el visor, ¿okay? Aún así, sin esa pieza nos apoyamos 100% aquí en la pantalla, que bueno, ahorita ya la tenemos ya encendida. Aquí nos dice el nivel de la batería. Bueno, ya vieron ustedes que el nivel de la batería no lo informó. Supuestamente que está al 50%, algo así. Bueno, display battery. Esto es lo que tocamos hace rato. Sí, ahí está. Un poquito más del 50%, porque bueno, la hemos utilizado en las pruebas para verificar que todo esté bien. Entonces vamos a encender la videocámara ahorita. Ok, es así, modalidad videocámara. Ok, vamos a apagar aquí la antorcha para poder ver bien. Ahí está, 63 minutos de la cinta. El aspecto de la resolución, bueno, el aspecto de la pantalla es 16:9, es pantalla ancha, 65 minutos disponibles de la batería. Una vez que se cargue la batería full puede alcanzar más de 90 minutos fácilmente de batería, ¿okay? Entonces, la pantalla es touch porque, bueno, la mayoría de otros modelos traen los botones aquí, sin embargo, en esta ocasión, este modelo nos permite hacer funciones tocando la pantalla. Como ya vieron, aquí tocar la pantalla, entrar a diversos menús, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a instalar todo esto. Ahí está. Y bueno, pues sí, nos permite hacer varias funciones aquí tocando la pantalla. Entonces vamos a verificar ahorita el zoom que se esté trabajando. Ahí lo ven. Vamos a colocar este muñeco. A ver, con la mano siempre se me complica. Ahí está. Ahorita no tenemos activado el zoom digital. El zoom digital, pues bueno, alcanza mucho más. Entonces vamos a hacer ahorita una prueba. Vamos a cambiar el modo de playback al modo de tarjeta ahorita. Esto es modo de tarjeta. Ok, play edición. Vamos a regresar. Creo que sí, ya está regresado. Entonces volvemos otra vez al modo cámara. Vamos a grabar. Vamos a picar este botón. Cualquiera de los dos, no importa si es este botón o el botón que está al reverso de la videocámara, el clásico de acá atrás. Ahí estamos grabando. Vamos a hacer un zoom aquí. Ahora sí, ahí está el muñequito este. Ahí se ve bien. Alejamos. Ahí está. Vamos a hacer movimientos ahí de
paneos. Ok. Ok. Sí. Vamos a poner la videocámara aquí. Finalizamos presionando el botón de atrás de la videocámara. Ahí está. Ahora echarle la antorcha. Ok, entonces ahora vamos a cambiar el modo de reproducción. Ahí está. Vamos a ver qué tal hizo el trabajo. Play. Estamos grabando, vamos a hacer un zoom bien, estamos, ya, vamos a hacer movimientos de paneos, vamos a poner la videocámara aquí, finalizamos presionando el botón de la videocámara. Ok, hasta aquí. Bueno, ya vieron que lo que filmamos pues sí lo pudo reproducir sin ningún problema. Ok, lo puedo llevar a cabo sin ningún problema. Cabe mencionar, ahorita vamos a hacer un aviso aquí. Vamos a abrir la compuerta. Ahí está. Ok, está. Este es el cassette que utilizamos. Okay. Quiero hacer mención que en ocasiones la videocámara, si llega a presentar o visualizarse rayas en el video, necesitamos limpiar lo que son los rodillos, esos rodillos que se ven al fondo, muy cuidadosamente con un cotonete o un Q-tip para poder pues que se visualice bien el video. Okay. Hay que usar algo así como esto, con empapado de alcohol, y limpiamos al fondo. Vamos a ver, al fondo lo que sería estos rodillos de aquí, todos estos también, este otro, ok, y bueno, a ver, este rodillo y aquellos del fondo que se ven por allá. Vamos a ver, casi no se ve bien. Ahí está. Estos de por acá. Bueno, esos que se ven al fondo, esos rodillos que se ven allá hasta el fondo, esos también se llegan a limpiar, el cabezal también. Pero lo más recomendable es que si la videocámara presenta rayas durante la reproducción, entonces es necesario introducirle un videocassette limpiador especial. Eso es lo más recomendable. Pero si no tienen o no tienen al alcance un videocassette limpiador, lo pueden hacer con un Q-tips o cotonete, un poquito de alcohol, lo limpian, los rodillos que ya dijimos, lo dejan en espera de que se seque unos 2-3 minutos, y ya con eso ya deberá de visualizarse de manera pues limpia la imagen. Ok, bien, pues eso sería todo. Ya vimos que la videocámara sí pudo captar audio y video sin ningún problema, todo muy bien. Ok, como les comento, este modelo de videocámara suele de repente presentar inconveniente de verse rayas en la reproducción. Sin embargo les comento que pues si se ven rayas, pues será necesario limpiar el sistema de los cabezales y rodillos. Aquí vamos a meter otro videocassette.
La verdad no recuerdo si tiene material que se grabó anteriormente. Vamos a ver. No recuerdo la verdad si tiene material, pero bueno. No, más bien no tiene. Ok. Bueno, el chiste es de que la videocámara pues sí pudo visualizarse bien. Ok. Vamos a introducir otro cassette que tengo por acá. Este ya tiene una grabación aquí de mi mascota, un gatito. Y aprovechando el video vamos a ver. Ok. Play. Vamos a regresarlo. Ahí está. Ok. Ahí está. Este es un material que ya habíamos grabado y es para que vean otro cassette. Pues si tienen cassettes ya que hayan grabado previamente, pues lo pueden reproducir aquí sin ningún problema. Ahí está. Ok. Entonces ahora sí, ya vieron que la videocámara pudo capturar el video de hace unos momentos y también pues material que ya estaba hecho en otras videocámaras. Y lo pudo grabar bien, si lo puedo visualizar bien, perdón. Bien, pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por ver este video. Cualquier cosa, dudas, comentarios, estamos a la orden. Muchas gracias.